Para los segundos experimentos de Mendel, él trabajó con dos características simultáneamente. En este caso, por ejemplo, él trabajó con arvejas que tenían la característica amarilla lisa con plantas con arvejas verdes rugosas. Al cruzar estas dos líneas puras, se obtenían solamente en la F1 individuos amarillos lisos. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo la característica color de la arveja, ya tengo las dos opciones, los dos alelos que son verde y amarillo. El amarillo claramente es el que predomina en el F1, por lo tanto va con la letra mayúscula. El verde queda encubierto en la F1, por lo tanto queda con la letra minúscula. En el caso de la textura de la arveja tenemos liso y rugoso. Liso, rugoso, la descendencia es lisa, por lo tanto la característica lisa le vamos a poner la letra B mayúscula y la característica rugosa, que normalmente queda encubierta, queda con la letra minúscula, siendo siempre la misma letra porque es la misma característica. Ahora, los padres son individuos puros, eso quiere decir que son homocigotos, sus dos alelos son iguales. Los amarillos presentan los dos alelos dominantes y el liso también es la característica dominante. Amarillo liso por verde, A recesivo, rugoso, B recesivo. Cuando se producen los gametos, ¿no es cierto? Cada gameto, por ejemplo, si fuera polen, lleva un gen A y un gen B. Lo mismo en el caso del gameto femenino, un gen A y un gen B. Hacemos el encuentro de los gametos y vamos a tener un individuo que tiene los dos genes A, uno dominante y uno recesivo, y los dos genes B, dominante recesivo. A estos individuos de la F1, Mendel los llamó dihíbridos. ¿Por qué los llamó de esta manera? Di, porque estamos trabajando dos características, color y textura. Híbrido, porque es la cruza de dos líneas puras. ¿Ya? Dos líneas puras quiere decir individuos homocigotos. En este caso, obtenemos que el individuo es heterocigoto, tiene un alelo dominante y uno recesivo, tanto para los genes A como para los genes B. Hacemos el cruce dihíbrido por dihíbrido. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Aquí la situación se complica, ya el gameto no es uno solo, sino que tenemos varias opciones de gametos. ¿Por qué tenemos varias opciones de gametos? Porque si yo represento esta información genética en cromosomas, vamos a tener, por ejemplo, que tengo dos cromosomas grandes, ya con los genes A, y dos cromosomas pequeños, más pequeños, con los genes B. ¿Ya? Ahora, cuando se producen los gametos, cada gameto debe llevar un cromosoma grande y un cromosoma más pequeño. Por lo tanto, por ejemplo, puede ir el gen A dominante y el B dominante, AB. O puede ir otro gameto, por ejemplo, que lleve un cromosoma grande, un cromosoma pequeño, también con el A dominante, pero con el B pequeño, es decir, AB. Pero también pueden existir gametos que lleven el cromosoma grande, pero con el gen recesivo A y con el B dominante acá. Por lo tanto, tenemos otro tipo de gameto. Y por último, el cuarto tipo de gameto es con el A recesivo y el B recesivo. Es decir, tenemos cuatro tipos de gametos, ¿no es cierto?, posibles en este caso del individuo dihíbrido. Ahora, ¿cuál es el número de gametos entonces que se pueden obtener? Depende de la cantidad de genes heterocigotos. Por ejemplo, hay una fórmula para determinar esto. El número de gametos es igual a 2 elevado a n. ¿Y qué significa n? N es el número de genes heterocigotos. Por ejemplo, en este caso, ya, si tú te fijas acá, este padre ya tenía dos genes heterocigotos, los genes A heterocigotos y los B heterocigotos, es decir, era 2 elevado a 2. Eso quiere decir 4 gametos, que son los 4 que se muestran acá. Pero ¿qué pasa en otros casos? Por ejemplo, veamos otras situaciones. Ya, vamos a ver otro caso. Ya, para que ustedes vean que esto se aplica obviamente para muchos tipos de genotipos. Por ejemplo, si tengo acá A, B, B, C, C. ¿Cuántos genes heterocigotos? A, B y C. 2 elevado a 3, es decir, 8 gametos distintos. Pero por ejemplo, si tengo esto. ¿Cuántos genes heterocigotos? 1. 2 elevado a 1, 2.
Es decir, no importa la cantidad de letras que haya, solo se cuentan los genes heterocigotos. Por ejemplo, acá. Ningún gen heterocigoto, 2 elevado a 0. Eso es 1. 1 es el mínimo de genes heterocigotos es el mínimo número de gametos que se pueden obtener sin tener ningún gen heterocigoto. Ahora, ¿cuál sería el gameto en este caso? Sería un gameto con A, con B, con C, con D y con E. Sigamos con el ejercicio. Para hacer el cruzamiento, en este caso de este tipo de cruce que se obtiene, ¿no es cierto?, para Mendel, este tipo de cruzamiento, ¿cómo lo podemos hacer de una manera más simple y más sencilla? Lo más recomendable es que separemos los genes. Por ejemplo, hago un cruzamiento pequeño de los genes A y otro cruzamiento pequeño de los genes B. Aquí los voy a representar. Por ejemplo, tomo a los genes A. Este padre acá sus gametos, aquí los gametos del otro padre, y hago el cruce de los genes A por separado. Por otro lado, tomo los genes B, y los tomo y los pongo acá. Bien. Ahora, ¿qué es lo que me interesa en este caso obtener, ¿no es cierto?, en este cruce? Lo que yo quiero es obtener la F2. La F2 de Mendel fue 9331. ¿Cuál es esta? ¿A qué corresponde todo esto? Corresponde a 9 individuos con las dos características dominantes, amarillos lisos, 3 individuos amarillos rugosos, un individuo verde liso y un individuo completamente recesivo que sería verde rugoso. Ahora, ¿por qué yo utilizo esta rayita al lado? Porque significa que puede ser tanto el segundo gen dominante o recesivo, ¿ya? Es decir, Mendel obtuvo esta distribución de individuos en un total de 16. 9 individuos con las dos características dominantes, 3 con uno dominante y uno recesivo, 3 con uno recesivo, uno dominante y uno completamente recesivo. Voy a obtener esta misma proporción, pero en un cruzamiento mucho más simple que hacer una tabla de Punnett. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, ¿cuáles son las dos opciones de color? Las dos opciones de color son amarillo, ya que sería con el gen A, y verde. Esas son las dos opciones de color, ¿ya? ¿Y cuáles son las opciones de textura? Las opciones de textura son dos: liso y rugoso. Liso y rugoso. Perfecto. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? La cantidad de individuos, la misma proporción que aparece acá, que esta es la proporción fenotípica, yo la quiero obtener en un método, ¿no es cierto?, mucho más simple. Bien, vamos al método. Yo puse a los individuos amarillos, verdes, son los dos colores. Liso, rugoso, liso, rugoso. Perfecto. ¿Cuántos amarillos hay? Aquí, por ejemplo, de este total, tengo 1, 2, 3. 3 de un total de 4 amarillos, de 4 individuos de la F2. ¿Y cuántos individuos lisos tengo? Individuos lisos, 3 de 4, es decir, 3 cuartos por 3 cuartos, 9 de 16. Y ahí obtengo el primer valor, ¿no es cierto?, fenotípico. Amarillo de nuevo, amarillo, 3 de 4, por la cantidad de individuos rugosos, ¿no es cierto?, 1 de 4, 3 de 16. Amarillos rugosos, 3 de 16. Verdes lisos, verde es 1 de 4. 1 de 4 por lisos, 3 de 4, es decir, 3 de 16. Y finalmente, verdes rugosos, verde, ¿no es cierto?, es 1 de 4 por rugoso, 1 de 4. Y ahí tenemos 1 de 16. Es decir, ¿cuál es la proporción final de estos individuos? 9, 3, 3, 1. Lo mismo que obtuvo Mendel, ¿no es cierto?, en su segunda ley, ¿no es cierto?, pero lo hacemos con un cruzamiento mucho más sencillo que una tabla de Punnett.
Espero que me hayan entendido el proceso y bueno, cualquier duda me preguntan.